¿Sí lo ven, no? A la parte de arriba. ¿Lo ven? Ya. Bueno, muy buenas noches. Presentamos un saludo de bienvenida a esta nueva enseñanza del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Damián Acuña y la pastora Victoria Lascano, y su Casa de Paz en Colombia, bajo el liderazgo de mi esposo Carlos Avellaneda y de quien les habla Jenny Joya. Vamos a hacer una oración para dar inicio esta noche a esta enseñanza. Gracias, amado Padre, te damos por este momento, Señor, de nuestra casa de paz, por la vida de cada una de las personas que hoy tú le has puesto en su corazón el deseo de escuchar palabra. Reconocemos, Señor, que para estar ante ti necesitamos tener corazones dispuestos. Por ello te pido, Señor, que esta enseñanza traiga a cada uno de los oyentes un mensaje edificador para su vida, que les ayudes a fortalecer su espíritu del perdón, reconociendo y discerniendo que es la llave de la libertad y de la paz interior, que para perdonar requerimos, Señor, de la misericordia, que nos des aquello que no tenemos, como es la humildad y el olvido, para entender que pedir perdón es reconocerme como un pecador, no solo de pensamiento, sino también de acción o de mi forma de hablar. Hoy clamo a ti, amado Padre, para que me des un corazón como el de Cristo, para que pueda alcanzar la paz interior y la salvación eterna, que solo proviene por el perdonar. Oh Padre poderoso, tú que todo lo puedes a través del Espíritu Santo en nuestra vida, transforma nuestra alma para que toda persona que me haya herido, que me haya hecho sufrir, que nos amarga el rato, que no piensa para hablar y nos ofende, que nos humilla, que nos esclaviza con sus palabras, con sus actitudes hirientes, con sus actitudes de altivez, con sus infidelidades, sus comportamientos temperamentales, sus olvidos o negligencias, sus malos tratos y algunas veces por sus indiferencias, no causen en mí heridas, sino que me des el poder de cancelar todo espíritu que en ellos se revele para crecer en mi madurez espiritual, esa que tanto busco. Pues tu discernimiento, Señor, es la que me muestra que es la forma como opera el enemigo para acabar con el propósito que tú has establecido en mí. Gracias nuevamente, Señor, porque a partir de hoy seré una nueva criatura en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos. Buenas noches a todos. Hola, la bienvenida a esta enseñanza del día de hoy. Y hoy tenemos un título bastante interesante o una enseñanza que espero que le llegue a cada uno de ustedes de la mejor manera. El título que tenemos para el día de hoy es Sanando un corazón ofendido. En un primer momento, y mi esposa también en la segunda parte va a dar una enseñanza adicional que complementa este tema de el corazón ofendido. Como referencia bíblica tenemos a Mateo 18:6, que habla de la siguiente forma: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Eso está en Mateo 18:6. Aquí hay dos componentes que quiero sacar de este pasaje bíblico, en la que es la frase haga tropezar y a estos pequeños. O sea, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, le fuera mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en el profundo del mar. ¿Qué significa en este pasaje las palabras algunos pequeños o a quién se refiere con esto de algunos pequeños? Hay inclusive
lo marca que esos pequeños son los que creen en mí. Entonces aquí hablamos no de personas débiles ni personas pequeñas o niños, que es de pronto la traducción que también se puede dar, sino que se habla es de todas las personas que creen en Jesús y en el poder que se tiene al creer en el sacrificio hecho en la cruz. Por lo tanto, todas las personas que crean en Cristo y crean en la salvación que Él nos dio en la cruz y sean ofendidos, van a tener un castigo por parte de nuestro Señor Padre. Es lo que básicamente podemos sacar de este contexto. Entonces ahí viene lo que es la segunda frase, que es hagan tropezar. Entonces, si miramos el significado que tiene o el origen griego que tiene esta palabra de ofensa, se relaciona también a lo que es el escándalo. ¿Sí? La palabra escandalizo está también asociado en el griego a la ofensa. Y el significado es hacer caer o hacer tropezar o incitar a pecar, que es el que más está asociado acá a la enseñanza cristiana. Es incitar a pecar. Una ofensa es una trampa del enemigo, o sea, podemos considerar como una ofensa algo que el enemigo nos pone para que nosotros caigamos en sus redes. Entonces, esto es algo que está puesto en el camino de las personas para que se evite, o de esa manera el enemigo evita que se cumpla el propósito que hay en cada uno de nosotros. Por eso entonces evitamos, si caemos en estas tentaciones, caemos en estas trampas, perdemos entonces el horizonte que tenemos con nuestro propósito, por lo tanto vamos a perder los beneficios que tenemos por las diferencias o por lo que nosotros podamos recibir de nuestro Señor Padre, por todos los beneficios o por todas las cosas que vamos a recibir de buena manera por parte de nuestro Señor Padre. Entonces, si nosotros entramos en esta dinámica y le hacemos juego a la ofensa, nosotros lo que estamos es perdiendo las bendiciones que podemos estar recibiendo de nuestro Padre. Ahora, cada vez que nosotros podemos identificar este proceso de las ofensas, tenemos que mirar cuáles son realmente esos puntos básicos que debemos identificar o tenemos que tener claro cuando aparecen los procesos de las ofensas. Si hay algo que en el mundo está puesto todos los días, es que las personas quieren poner en discusión a las demás personas, y todo lo hacen a partir de las ofensas, de las cosas que quieren que nosotros entremos en otros estados de ira, de rabia, que hace que nosotros cambiemos la posición, y eso es lo que debemos evitar. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea esta enseñanza inicialmente? De cuáles son esos puntos básicos que nosotros tenemos que identificar de las ofensas. El primero, y diría que el más fundamental, el más importante, es que las ofensas son inevitables. Si nosotros estamos en el mundo terrenal en el que nosotros nos estamos identificados en estos momentos o estamos sometidos en estos momentos, podemos decir que el querer estar o el pertenecer a este mundo real en el que estamos, no vamos a tener posibilidades de que las ofensas sean evitadas. Entonces, siempre vamos a estar en disposición de ser ofendidos, ¿sí? De que las otras personas estén buscando que nosotros entremos en procesos diferentes o que quieran sacarnos de nuestra posición de felicidad. Y eso también ocurre con el proceso de las personas que estamos siguiendo a Cristo, las personas que creemos que tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces siempre vamos a tener esas ofensas o esas cosas que vamos a estar recibiendo todos los días del mundo terrenal, porque no quieren que nosotros avancemos en nuestro propósito, ¿sí? Muchas veces las personas, por ejemplo, asisten por largo tiempo a las iglesias, hacen o pertenecen a procesos
directos con la participación que se pueda tener de todo lo que manejan en las iglesias de toda la tradición, ¿sí? Pero simplemente lo hacen por tener un tiempo de distracción, podríamos decir, pero luego entran a espacios donde por esas mismas razones son ofendidos y pierden el sentido, pierden el control. Entonces tenemos que, de alguna manera, tener claro de que vivimos en un mundo ofensivo, un mundo que quiere estar a toda hora peleando con las demás personas. Eso es en lo que tenemos como partida de que nosotros como seres terrenales vamos a tener entonces siempre esa ofensa a la orden del día. Entonces, como lo vamos a tener a la orden del día, entonces tenemos que prepararnos para eso. Un segundo punto básico que debemos entender es que debemos entonces siempre permanecer en guardia. Tenemos que siempre estar dispuestos a recibir ofensas. Entonces, si nosotros creemos que vamos a estar siempre en un proceso de ofensas, nosotros tenemos que estar preparados para que el corazón, nuestro corazón, no reciba esta acción del mundo terrenal para que nos saque de nuestra posición. Porque ahí entonces entramos a tener, como habla el título de la enseñanza del día de hoy, vamos a tener un corazón ofendido, ¿sí? Y no podemos estar en esa posición. Entonces, primero, son inevitables. Vamos a tener que convivir con ese mundo de ofensas o toda la característica que tiene el mundo de estar siempre generando ofensas de cualquier modo. Y la segunda, entonces, es que tenemos que estar en guardia. ¿Y cómo tenemos que estar en guardia? Prestos a que no podemos dejarnos afectar de estas ofensas. Otro punto importante también es que no solamente las ofensas son de palabra, también son de obra. Muchas veces las personas hacen cosas porque saben que nosotros de alguna manera nos pueden irritar. Entonces, no solamente con las palabras o con lo que se diga, sino también con las acciones. También entonces ahí podemos entrar en este proceso de ofensa o de irritación o de tener un corazón ofendido. Otro punto importante es que las personas se ofenden por muchas razones, pero hay una razón muy importante, es cuando las personas entran en procesos de irritabilidad, es porque tienen principalmente un proceso o un defecto de inmadurez. ¿Y qué es la inmadurez? Es la falta de reconocimiento o la falta del entendimiento de la palabra, de la escritura de nuestro Padre, de todo el mensaje que nosotros día a día nosotros podemos estar recibiendo con la lectura o con el discernimiento que podemos hacer de la palabra de Dios. Ahí nosotros, cada vez que entendemos los mensajes que tenemos, que encontramos en la Biblia, que seguimos, de los libros que seguimos, los libros que nosotros de alguna manera estamos leyendo y estamos entendiendo, todo eso nos da una madurez espiritual que nos va a fortalecer para evitar que caigamos en estos procesos de entender lo que el mundo nos quiere colocar a partir de las ofensas. Ahora, muchas veces las ofensas pueden ser justificables o injustificables, pero nunca nunca nos podrá dar el derecho de que nosotros tengamos recibir esa ofensa como algo que nos va a ofender o nos va a irritar el corazón. Entonces, tenemos que estar claro de que el proceso de ser inevitable o la acción de que el mundo todos los días está en el proceso de generar este tipo de acciones, no nos va a dejar, no podemos permitir que nos saque de nuestra posición. Lamentablemente, la iglesia no nos enseña acerca de estos temas. O sea, la religiosidad no nos acerca a estos temas porque tienen una relación directa con el corazón. Entonces, aquí es donde la inmadurez entonces siempre va a tener las puertas abiertas a tener este engaño a partir
de la acción que puede tener la ofensa. Y el engaño obviamente está dado a partir de lo que el enemigo nos coloca para hacernos caer, para hacernos entrar en pecado. Entonces, por eso cada uno de nosotros debe crecer y madurar a partir del discernimiento de la palabra y el entendimiento de lo que está puesto en la verdad que encontramos en la Escritura, ¿sí? En Mateo 24 también nos habla de cómo hay signos que se pueden interpretar y es prácticamente el fin de los tiempos. En Mateo 24 nos habla de cómo nos estamos acercando al fin de los tiempos, donde aparecen cosas extraordinarias, por ejemplo, como son también las falsas doctrinas de las cuales nosotros hoy estamos propensos a estar recibiendo, y sobre todo por toda la diversidad y toda la dinámica que tenemos hoy por el crecimiento de las redes sociales. O sea, tenemos muchas cosas que pueden estar siendo equivocadas, que nos pueden estar sacando del camino real y nos pueden estar engañando. De alguna manera también por ahí podemos estar teniendo procesos en los que podemos empezar a discutir porque no tenemos realmente el conocimiento real de la palabra. Ahora, esa inmadurez y esa ofensa siempre se facilita por las personas que quieren entrar en dinámicas contrarias a lo que es la palabra de Dios. Por eso existen muchos tipos de individuos que fácilmente entran en estos procesos. Y si ustedes se dan cuenta y analizan todas las personas que ustedes pueden tener en el contexto, o las personas que nosotros ya identificamos que tenemos en el contexto, que simplemente se dedican es a accionar o a hablar de cosas que nos irritan, de cosas que no nos gustan. Entonces estamos entrando siempre en esa doble acción que tienen las personas, que de pronto nos muestran caras amables, pero nos están diciendo otro tipo de cosas o con sus acciones nos están llevando a otro tipo de acto. Entonces nosotros no podemos entrar en ese juego, porque ese juego está dado no por las personas como tal, sino están dados por la presencia del enemigo en cada una de estas personas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros no peleamos contra personas, sino peleamos contra potestades del enemigo. Y ahí tenemos que entrar en esa dinámica. Personalmente yo soy muy propenso a ser irritado, sobre todo cuando existen cosas que creo yo que no deberían hacerse. Pero ahí es donde de alguna manera el enemigo me ataca porque sabe que de pronto tengo debilidad por ahí. Y de alguna manera pues he venido aprendiendo, he tratado a convivir con estas personas que ya hemos identificado. Esta mañana inclusive hablábamos con mi esposa Jenny de cómo nosotros podemos tener personas de este estilo, de esta forma de actuar, pero tenemos que identificarlas para que siempre tengamos como una barrera con respecto a lo que estas personas están generando como ofensa, están generando en sus acciones o están generando en sus palabras. Entonces, se puede identificar que hay muchas ofensas en el mundo terrenal por la falta de madurez en el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Ahora, si de alguna manera nosotros nos sentimos ofendidos o sentimos que nos están atacando a nosotros, tenemos que identificar que no es la persona la que lo está haciendo. Es el enemigo que quiere sacarnos a nosotros de nuestra posición. Y eso se da mucho en el proceso que tenemos nosotros como cristianos, porque nos tildan de muchas cosas, nos empiezan a decir un poco de cosas extrañas, o no extrañas, sino ofensivas, porque ahí cabe la palabra, pero no debemos prestarle atención. No debemos prestarle atención. Ahorita, al final, les doy también unos tips de qué es lo que también nosotros debemos hacer para evitar caer en este tipo de tentaciones, caer en este tipo de barreras que nos coloca el enemigo para que nosotros de alguna manera entremos en pecado. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el tener un corazón ofendido? El dejarnos herir de las ofensas. Entonces, una de las primeras consecuencias que se pueden identificar es que usted se empieza a apartar de las personas. Entonces, ese alejamiento de los grupos o alejamiento de las personas
que de pronto hacen parte de su crecimiento o hacen parte de su propósito, es una de las primeras consecuencias. Pues cuando usted empieza a tener el reconocimiento o usted empieza a sentirse ofendido por la persona, entonces busca alejarse. Y no debería ser, porque en la persona que está generando la ofensa hay un trabajo, hay una acción que tenemos que desarrollar nosotros. Y para eso estamos. Y eso es lo que nuestro Señor nos pone en el camino. Es lo que nos pone para que nosotros realmente actuemos. Esa persona que nos quiere ofender está buscando de nosotros una acción para que lo podamos de alguna manera reconciliar y poder llevar y poderlo llevar en ese proceso o en ese camino de verdad y vida que es la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos como en un tira y encoge, ¿no? En el que debemos recibir la ofensa, tenemos que asimilarla, pero tenemos que ver de esa persona que está generando la ofensa, porque está siendo utilizada por el enemigo para que nos ataque a nosotros, pero la acción o lo que quiere nuestro Señor es que nosotros actuemos también con esa persona. Ahora, otra consecuencia es que nunca se integrará, ojo a esto, nunca se integrará al cuerpo de los creyentes, incluso cuando sea invitado por parte del Espíritu Santo. O sea, acá nosotros vamos a tener siempre una presión, o diríamos que una presencia del enemigo que nos va a evitar que nosotros tengamos esa presencia del Espíritu Santo, porque nos la puede alejar. En los momentos que nosotros entramos en ira, en rabia, nosotros podemos entrar en procesos donde perdemos realmente esa esencia que podemos tener, o ese acompañamiento, o esa consolación que tenemos del Espíritu Santo. Ahora, otra consecuencia es que nosotros generamos mecanismos de defensa y siempre vamos a estar listos a generar muros, a generar procesos en los cuales perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? O sea, el entrar en un proceso de un corazón ofendido, lo que vamos es a perder simplemente las bendiciones que tenemos de nuestro Padre. Sencillamente porque entramos en un proceso que no debería ser relacionado realmente con lo que de alguna manera nosotros estamos haciendo. Otra consecuencia es que vamos a ser removidos de la presencia de Dios, porque en el momento en que tenemos el corazón ofendido, Dios también nos va a apartar. Entonces tenemos que no dejarnos entrar en esta situación o entrar en esta dinámica que el enemigo nos está colocando. Otra consecuencia es que se conformará a su dolor como un estilo de vida. Y esto lo va usted entonces a tomar también como una herramienta de condolencia, ¿sí? No podemos entrar en que si estamos recibiendo todos los días ofensas, si estamos siendo atacados, no podemos entrar en el proceso del pobrecito, de que pobrecito nosotros que siempre vamos a estar siendo atacados. Entonces, como les decía en el primer punto, no podemos entrar a dejarnos llevar por la ofensa, pero sí tenemos que prestar atención a la persona que nos lo está haciendo, porque Dios nos la está poniendo ahí para que de alguna manera nosotros podamos entrar en un proceso con esa persona. Si realmente nosotros entendiéramos esto, las bendiciones que estuviéramos recibiendo por toda la trayectoria de vida que llevamos sería extraordinaria. Y si ustedes analizan, todas las personas con las que ustedes han tenido problemas y todas las personas con las que ustedes se han enfrentado y han recibido ofensa, imagínense la situación en la que ustedes hubieran hecho lo contrario a entrar en ira o a entrar en discusión. Solamente piensen en todo lo que se podría haber evitado por parte de cada uno de nosotros, porque ahí me incluyo. Yo me incluyo en muchas personas que yo he tenido en toda mi vida, en las que he entrado en unos procesos extraordinarios de ofensa y de persecución, pero no entendíamos el mensaje, no entendíamos, o sea, no teníamos realmente esto que hoy tenemos, esta enseñanza que hoy nos tiene el Padre, para que nosotros realmente, digamos, identifiquemos que esa persona nos la estaban poniendo de alguna manera para que nosotros buscáramos o encontráramos el propósito. Esto es extraordinario. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos realmente a identificar lo que en el pasado nos ocurría y lo que hoy nosotros estamos identificando y podemos decir,
¿Cuánto tiempo perdimos nosotros por no haber tenido la presencia de nuestro Señor Padre en cada una de nuestras mentes? ¿Sí? Eso es extraordinario. Otra consecuencia es que las ofensas nos alejarán de conseguir nuestro propósito. Obviamente esto es una consecuencia de lo que nosotros de alguna manera vamos a tener. Y aquí podemos tener el caso de Moisés, de que cuando, a pesar de ser un hombre manso, humilde, y tenía un autocontrol claro, y tenía una autoridad sobre su pueblo, cuando él dejó entrar en su corazón las ofensas y la desobediencia a Dios, Dios simplemente lo alejó de lo que él tenía que hacer, porque él no quiso hacer caso de lo que tenía que hacer con la roca, que el padre le dijo, hable con la roca, pero él lo que hizo fue golpear la roca. Por lo tanto, desobedeció, entró en un proceso que le molestó al padre y por eso su destino final fue que él no pudo llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Eso está, lo podemos leer en extensión en Números 20 del 2 al 11, donde hay un ejemplo claro de cómo nosotros cuando entramos en procesos de ofensa, cuando nos dejamos invadir de las cosas que nos da el contexto, a partir de todas las ofensas que recibimos, perdemos las cosas que de alguna manera ya tenemos ganadas con nuestro Señor Padre. Ahora, si uno quiere salirse de su propósito, pues simplemente caiga en el proceso de las ofensas. Déjese invadir de las ofensas. No es fácil. De mi experiencia, les comento, no es fácil recibir ofensas y no hacer nada. O ahorita al final les voy a decir cómo nosotros también podemos atacar a las personas que nos están de alguna manera ofendiendo. Bíblicamente nos podemos encontrar también que hay solución para las ofensas. ¿Cómo de alguna manera nos podemos defender desde el punto de vista espiritual? En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros de alguna manera estamos recibiendo muchos ataques y estamos teniendo muchas personas que en nuestro contexto nos están atacando de una manera extraordinaria, podemos entrar en procesos de oración. Eso es una herramienta que no podemos perder. Entonces, siempre podemos estar en procesos de oración y busquemos a otras personas también para que unos oremos por otros, que es lo que plantea Santiago en este versículo 5:16. Entonces, la Biblia nos manda siempre a que de alguna manera nosotros confesemos nuestras faltas unos a otros y oremos unos por otros. Entonces, es importante ese accionar porque de alguna manera así nos defendemos espiritualmente. De alguna manera así nos podemos defender espiritualmente. Debemos pedirle también a Dios que nos perdone nuestros pecados, porque de alguna manera siempre vamos a estar propensos a caer en la tentación o a caer muy posiblemente en el pecado. Y cuando de alguna manera nosotros reaccionemos a una ofensa, pidamos perdón, pidamos que evitemos que esas palabras que de pronto pronunciamos muchas veces, porque aquí el problema es que nosotros también entramos en procesos de respuestas, no solo de acción, sino también de palabra. Entonces, eso inmediatamente tiene que ser validado por el Padre y pedir perdón. O sea, tenemos que entrar a que cada vez que recibamos o cada vez que nos dejemos llevar, pidamos perdón para que de alguna manera tengamos sanidad en ese proceso y que el corazón no se nos ofenda, que el corazón no quede herido, que es lo que realmente busca el enemigo que ocurre. Ahora, todo esto lo tenemos que salvar de alguna manera caminando en amor. En alguna de las enseñanzas anteriores, el tener un amor permanente, el creer de que el Padre siempre está pendiente de nosotros y esa relación que podemos tener directa con Él va a darnos herramientas también para no dejarnos caer en procesos de ofensa. Entonces, cuando nosotros podemos contrarrestar de alguna manera ofreciendo amor. Y ahorita también les voy a dar unos pasos o unos tips adicionales con respecto a eso. Alguien dijo en algún momento, los cristianos son como una carta abierta que todos quieren rayar. Que era lo que ya también les había comentado. Nosotros somos como cristianos, en el momento que tomamos esta decisión,
tenemos claridad de que vamos a estar recibiendo ofensas del mundo terrenal, de las personas de que no creen en lo que nosotros estamos haciendo, que no creen en que hay un ser superior al cual nosotros tenemos que seguir y al cual le tenemos que entender y al cual le tenemos que aprender y al cual le tenemos que servirle en obediencia. Y ahí entonces empieza ese cruz que tenemos que también cargar nosotros a partir del derecho de ser cristiano. Entonces, esa actitud debe estar siempre marcada a que el interés es dañarnos. Siempre va a ser cambiarnos a nosotros de posición o sacarnos o llevarnos al pecado, que fue lo que ya les expliqué ahorita. Ahora, entonces, ¿cómo lidiar con esas ofensas? También la ofensa está relacionada a algo que es completamente dañino, que es también el chisme. Eso también lo hemos tratado en otras enseñanzas. El entrar en procesos de chisme, eso es también extraordinario porque es cuando empiezan a hablar cosas que no son ciertas de parte, que con otras personas muchas veces que le pueden afectar a usted. Entonces todo eso entran a ser también ofensas que lo llevan a usted a tomar otro tipo de decisiones. Finalmente les voy a dejar 5 consejitos que deberíamos nosotros asumir, no solamente ustedes, nosotros también. Aquí con mi esposa, nosotros constantemente estamos cayendo en esa dificultad, estamos cayendo en el mundo que nos quiere sacar de ese camino, ese propósito que Dios tiene con nosotros, pero de alguna manera tenemos que tener fortaleza. Y voy a darles estos 5 consejos adicionales. Primero, no combata con tus propias fuerzas. Esto también lo hemos venido hablando desde mucho tiempo atrás. Siempre entonces pongamos en manos del Señor todas nuestras acciones, todo lo que nos ocurre, positivo o negativo, pongámoslo en manos del Señor. Y si nosotros no entramos a litigar con eso, sino le damos todo el ejercicio, le damos todo el poder a nuestro Señor Padre, pues no vamos a tener problema. Entonces, es normal que nosotros, de alguna manera, nosotros quisiéramos reaccionar a estas ofensas, pero no debemos hacerlo así porque eso nos va a generar más problemas. Tengamos claro eso. Las ofensas lo que nos va a generar en nuestra reacción es más problemas porque es acentuar la situación. Entonces, en Zacarías 4:6 apoya este consejo donde dice, el Señor nos lo habló, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es la forma de nosotros resolver una situación de ofensa. Entonces, todo pongámoslo en manos del Señor. Un segundo consejo es bendiga a la persona que lo está ofendiendo. Si alguien lo va a ofender, en vez de usted contestarle con la respuesta que él está buscando, porque él está buscando esa respuesta, lo que nosotros tenemos que devolverle es que Dios lo bendiga. Devuélvale bendiciones. Lo bendigo por todo lo que usted está diciendo, lo bendigo por todo lo que usted me está queriendo entregar a mí. Y ahí lo dejamos completamente desarmado, porque su fuerza se debilita. Ahí el enemigo pierde completamente la contundencia, porque ya sabe que no logró sacarnos a nosotros de nuestra posición. Un tercer consejo es que acepta el ataque de Dios. Ojo con esto. Dios siempre te atacará en tu punto débil para matar a su vieja naturaleza. De alguna manera, nosotros vamos a estar siendo atacados en nuestras debilidades. Y cuando nos atacan nuestras debilidades es donde sacamos nuestra naturaleza antigua. Entonces, pensemos en que todo lo que está ocurriendo para sacarnos de nuestra posición es porque nos están probando de alguna manera. Entonces, ahí también, siempre que recibamos algo, no necesariamente pensemos en que puede ser el enemigo, sino también Dios nos quiere también ordenar. Dios nos quiere mostrar que tenemos debilidades y ahí también nosotros empezamos a tener fortaleza. Un cuarto consejo sería, déjate ser humillado. Esto es extraordinario, pero es lo que nos ocurre, por ejemplo, a los cristianos cuando nos dicen todo lo que nos quieren decir. Si nosotros somos silenciosos y pacíficos, cuando suceden cosas humillantes, vamos a crecer en gracia, vamos a crecer en bendición. Si nosotros agachamos la cabeza, no importa lo que esté pasando, no importa lo
lo irreal que sea lo que esté pasando, pero si nosotros agachamos nuestra cabeza, vamos a recibir gracia y vamos a recibir bendición. Entonces, no es dejarnos apabullar, pero es simplemente poner en manos de Dios que sea Él el que nos defienda, que sea Él con su ejército que nos defienda a nosotros. Y un quinto consejo es no entremos, o sea, no nos dejemos enfadar. Puede que tengamos un toque, pero tengamos el autocontrol, la real fuerza para que no dejemos entrar ese impulso a que llegue a un extremo, ¿sí? Entonces, dejemos que el mundo hable, dejemos que sea la voluntad de Dios la que actúe, ¿sí? Y de alguna manera siempre vamos a ser capaces de tener una realización de nuestra parte, porque nunca vamos a llenar todo lo que las personas quieren de nosotros. Y ahí es donde está el problema. Todas las personas quieren que nosotros hagamos lo que ellas de pronto están poniendo en su camino, pero no necesariamente nosotros lo tenemos que hacer mientras no esté alineado con nuestro propósito, que ahí es donde está la real diferencia entre lo que nosotros pensamos a lo que nosotros entendemos de la palabra para llevar a cumplir con nuestro propósito. Y ahí pues está la voluntad de nuestro Padre dándonos a nosotros la gracia y la bendición para poder avanzar. Finalmente les voy a dejar este versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23, donde dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para todo esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldicen no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Revisen bien este versículo, Primera de Pedro 2, 20, 23. Tiene mucha profundidad, pero encierra prácticamente toda esta enseñanza de un corazón ofendido. Muchas bendiciones para todos. Los dejo con mi esposa en una segunda enseñanza que nos trae ella. Muchas gracias. Bueno, qué bien. Ahora yo les voy a hablar un poquito de, usted tiene poder en Cristo. Para no dejarnos ofender, tenemos el poder de tener un dominio propio, un autocontrol, como lo veníamos diciendo. Del poder en Cristo nos vamos a basar en el versículo bíblico de Efesios 3, 20, 21. A mí me gusta porque es un poco más clara la de la Nueva Traducción Viviente, que dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Miren qué poderoso este versículo, donde nos está confirmando que Él hace mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Es más, hace más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, no podemos limitarlo. Y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han pensado que ustedes tienen poder? Y se queda uno analizando, poder, pero ¿poder para qué? Sí, usted lo tiene. El origen de su poder es cuando usted acepta a ese Jesús en su corazón. El apóstol Pablo nos enseñaba que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos y que nosotros hemos recibido ese poder. ¿Y por qué hemos recibido ese poder o por qué hemos recibido esa autoridad? Porque Dios tuvo
esa capacidad de delegarle a su hijo. Y por lo tanto, nosotros como hijos adoptados también lo heredamos, también podemos obtener no solo el poder, sino también la autoridad para ejercerla, para aplicarla. ¿Y cómo la aplicamos? Sobre la enfermedad, sobre las opresiones, sobre las situaciones. Nosotros tenemos poder para hablarle a la enfermedad, tenemos poder para hablarle al espíritu, tenemos poder, pero ¿cómo debemos hablar? Con autoridad. Entonces, ¿qué clase de poder tenemos? Tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Cuando sabemos nosotros y somos conscientes que Jesús está en nosotros, que mora en nosotros, ese poder empieza a operar en nuestra vida. ¿Y qué se necesita para que opere? Nuestra fe. De ahí que si nosotros tenemos fe, somos capaces de resistir todo el prototipo de aflicción que el Señor quiera ponernos en un momento determinado. Entonces, lo primero es que reconozcamos que Jesús no nos deja, que Jesús nunca nos abandona, que Él está en medio de nosotros. Y si nosotros lo reconocemos, ¿por qué hemos de angustiarnos? ¿Por qué hemos de preocuparnos? ¿Por qué hemos de sentir temor? No, debemos estar tranquilos, debemos estar confiados y saber que no importa el número de enemigos que se quieran levantar contra nosotros, qué tipo de enfermedad quiera levantarse contra nosotros. Recuerden que en la cruz Jesús venció a Satanás. Dios no es enfermedad. Satanás sí. Satanás tiene la legalidad para venir a oprimirnos. Y por eso yo les he dicho, más de 1800 clases de espíritus pueden venir a atacarnos. Entonces, si Jesús lo venció a él y nosotros recibimos esa herencia, pues nosotros con Jesús ya somos vencedores. Entonces, no es que nos falte conocimiento, sino que carecemos de esa visión sobrenatural o espiritual a la cual hemos sido llamados. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, cuando usamos ese manual de instrucciones, es cuando nosotros podemos no solo conocer, sino entender la revelación que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, no nos podemos quedar estancados esperando que el mundo pase y pase. Miren que hay un versículo bíblico que nos está soportando o autorizando eso que Dios dijo, porque el Señor Jesús le dio las llaves de los cielos a Pedro. Dice la palabra, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Nos dan las llaves del reino de los cielos. Todo lo que nosotros queramos prohibir que suceda en la tierra, también al clamarlo, al declararlo, al decirlo que se prohíbe, también se va a prohibir en el cielo. Quiere decir que Dios nos respalda, que ese que está allí sentado, que es su Hijo, que es nuestro intercesor, Él hace que las cosas sucedan. Por eso es que vivimos respaldados, por eso vivimos declarando que la fidelidad que Él tiene para con nosotros es única. Así nosotros le fallemos, Él siempre está ahí. Y que todo aquello que nosotros permitamos o declaremos, pidamos como cielo abierto, que haya derrame en la tierra, también viene abierto de los cielos. Entonces, mire que este versículo bíblico de Mateo ha sido muy discutido en los años. Algunos hacen relación que las llaves representan la autoridad y esa autoridad es poder llevar a cabo una disciplina, un mandato, el poder administrar la iglesia.
Pero también hay otros que dicen que la autoridad es la que anuncia el perdón de los pecados. Entonces, mire que no tenemos la autoridad nosotros no tenemos la autoridad para decidir quién entra o no entra al reino de los cielos. Pero Dios sí nos usa a nosotros para que ayudemos a otros a encontrar esa entrada, para que todos los que creen en Cristo obedezcan su palabra, y si la obedecen, ¿qué van a encontrar? Pues las puertas del reino abiertas. Miren que en la palabra de Juan 15, 7, 9 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que Él pide para poder cumplir lo que nosotros anhelamos? Pero siempre debemos estar conscientes de que si Dios tiene pensamientos más grandes, más buenos que nuestros pensamientos, siempre obrará en su tiempo y conforme a su voluntad. Nosotros tenemos autoridad, nos dan la autoridad para hablarle a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos autoridad para reprender en espacios presencias de malas energías o de espíritus que sabemos que puedan estar allí, que pueden venir a oprimir a nuestros hijos. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Desde ese ambiente espiritual, porque el diablo reconoce en un ambiente espiritual que nosotros portamos autoridad. Tenemos autoridad delegada, ¿por qué? Por Jesús. ¿Sobre qué? Sobre las potestades de las tinieblas, sobre los demonios, sobre los ámbitos espirituales. Tenemos autoridad para quitar limitaciones, para cancelar yugos opresores, financieros, problemas, situaciones de matrimonio. Pero ¿cuál es la clave? El poder que me da a mí acompañar todo lo que yo reprenda con la boca debe ir acompañado con el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, porque ustedes lo saben, que Él es ¿quién? Nuestro intercesor. Entonces, si vamos a mirar todo esto, hace relación a que la fe de nosotros debe ser sobrenatural. Así nosotros creamos que no se puede, mantengamos la fe. Y la fe es bajo las promesas. Es el que camina en lo sobrenatural sin fe, pues imposible que tenga un poder, imposible que conozcan del poder de Dios. Pero Dios a usted lo va a usar con poder. Sin embargo, ¿cómo puede usted tomar el poder que está dentro de usted para poderlo desatar sobre otros? Pues solo por fe. Si yo tengo la oportunidad de llegar o acercarme a un enfermo, yo debo preguntarme, ¿cómo sé que tengo fe? Y usted mismo es capaz de darse la respuesta. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que la palabra de Dios es verdad? Y nos vamos a decir, sí, claro, todo lo que está escrito en la Biblia está sucediendo. Y todo lo que viene, mire, ya lo estamos viendo. O sea, sí es verdad. Eso es fe. ¿Cree usted que Jesús es el camino que nos lleva al Padre, que es la verdad y la vida? Sí, claro, nos respondemos. Eso es fe. Entonces, ya estamos respondiendo nosotros y sabemos que fe es vivir por lo que usted cree que es verdad, porque la fe ve dentro de un ámbito invisible. Puedo tener una enfermedad, pero tengo fe que me voy a sanar, porque a la cruz del Calvario, a los pies de esa cruz, voy a llevar toda enfermedad por el poder de la sangre que derramó nuestro Señor Jesús, porque allí hay una promesa, que por su muerte fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos salvos y sanos. Entonces, debo creer, eso es caminar de manera sobrenatural. Fe es vivir lo que de pronto usted cree que es verdad, porque la fe jalonea, llamemos, a que ese ámbito sobrenatural haga que suceda. Entonces, yo voy a caminar por ese ámbito sobrenatural. Mire que una de las verdades es esa, el derramamiento que hubo en la cruz
de sangre. ¿Cuántos lo creen? Claro que lo vimos. Inclusive, de una u otra manera, nosotros sabemos, creemos y confiamos en que fuimos ya salvos. Y si algunos todavía pueden estar caminando en el pecado, sabemos que el Señor en un momento los va a tocar. ¿Para qué? Para que se alineen. Porque la promesa es que ellos también fueron escogidos. Entonces, existen dos términos importantes para conocer frente al tema de poder y autoridad, y es el dunamis. La palabra dunamis significa que Dios nos da poder para hacer riquezas, nos da poder para profetizar, nos da poder para bendecir, nos da poder para prosperar, nos da poder para declarar y para establecer situaciones. Y hay otra palabra que se llama la eusocia, con X, eusocia. Y ese es el poder de la autoridad ganada. Cuando hablamos de una autoridad ganada es porque no la hemos ganado porque hemos sido obedientes. Y sabe, el diablo solo se doblega frente a la autoridad. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué cuando escuchamos una prédica un pastor tiene que subir la voz? Porque tiene que hablarle a ese espíritu con autoridad. Ese es el poder de reprenderlo y de tener que gritarlo en autoridad, de echarlo fuera, de regañarlo. Entonces, con la eusocia, sabemos que tenemos una autoridad ganada. Y todo comienza con una visión. Usted y yo tenemos poder para crear. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos da un poder para hacerlo. Revisemos lo siguiente. Todo lo creado comienza en la atmósfera de la visión. ¿Cuál es la visión de una iglesia? Si nosotros sabemos que vinimos a este mundo con un propósito, pero muchos no lo identifican, creen que el propósito de la vida es de pronto ser el mejor médico, el mejor cantante, el mejor vendedor. No, la atmósfera espiritual nos lleva a tener una visión y es a ser multiplicadores de la palabra de nuestro Señor, a llevar esa buena noticia, como lo hizo cuando Él escogió a Timoteo. 2, lo inimaginable es posible. Si ustedes creen en ese poder sobrenatural, saben que Dios es el único que hace posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, si el que con Dios está, ¿quién está contra Él? Nadie. Creamos en las cosas imposibles, en las cosas inimaginables que pueden estar sucediendo. Por lo tanto, lo impensable es lo único que no puede ser creado. A veces tenemos pensamientos que no debemos tener porque esos pensamientos le desagradan al Señor. Entonces, Él no va a permitir que eso sea creado, ¿sí? Entonces, con algunos de los ejemplos podemos nosotros pensar, si yo puedo verme sano, si no puedo verme sano, pues nunca seré sano, pero si me puedo ver sano, pues seré sano. Si yo no me puedo ver libre, sino esclavo de un hábito, de un vicio, y yo digo, no, es que yo no puedo dejar porque es que se me quita la ansiedad, pues yo nunca seré libre de ese hábito, nunca seré libre. Si yo no me veo evangelizando a otras personas, pues nunca voy a ser capaz de pararme y anunciar una buena noticia de salvación. Si no puede verse usted millonario, sabiendo que Dios es el dueño del oro y de la plata, pues siempre va a tener que vivir ajustado al sueldito. Nunca va a haber nada sobrenatural. Nunca va a haber un regalo sorpresa en una cuenta de ahorros. Y lo digo, yo lo creo porque lo he vivido en 2 ocasiones y en 2 bancos diferentes. Entonces, yo soy una caminadora de fe y los invito a que para que tengamos ese poder en Cristo, empecemos a caminar en fe.
comience a ver por encima, más allá de lo que usted usualmente ve. Si usted ve que necesita comprar unas vaquitas allá porque quiere mejorar una producción para ayudar de pronto a hacer una obra social, suministrar unos quesos a los de la tercera edad, alguna cosa que tenga que ser como una obra, pídale al Señor que le ayude a alinear la compra de esas vaquitas. De pronto pueda comprar buenas vacas más baratas y la gente dice, no, pero es que está carísimo. No, no se limite, no limite a Dios. Permítale creer que va a suceder. Entonces, así que todo lo que usted piense y desee lo puede crear. Véanse, disfrútenlo. Si quieren conocer una parte del mundo, visualícense en allá. Si quieren verse sanos, visualícense sanos. Eso es por fe. Lo que hace Dios en la obra del ser humano es de verdad el cumplimiento de las promesas que Él ha atesorado para nosotros. Visualicemos lo que necesitamos y esperemos que la manifestación de la vida en la vida natural es mano poderosa. Otra de las verdades que hay es la cruz. Yo les estaba hablando ahorita. Sin el poder de la cruz es posible que tener una buena moral, tener una buena ética cristiana, tener buenas intenciones, poder hacer buenas prédicas, pero no podremos producir cambios ni transformaciones en el corazón de la gente. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Que si predicamos el mensaje de la cruz, eso que allí se llevó a una crucifixión y después de su muerte fue resucitado, veremos ese poder sobrenatural de Dios confirmado, pero ¿cómo? A través de milagros, a través de sus misericordias, a través de cosas maravillosas, de esos de repentes que de pronto nos sorprenden a nosotros. Tengamos claro que Jesús murió, resucitó y venció con todo poder y autoridad. ¿Para qué? Para delegarnos a nosotros, a cada uno de ustedes, ese poder que desató ¿en dónde? En la cruz. Continuemos nuestro ministerio en la tierra y seamos capaces de expandir el reino de Dios a todo aquel que necesita. Mire, alrededor de nosotros viven muchas personas oprimidas, con opresión. Y sepamos que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es una sangre capaz de protegerme, capaz de perdonar, capaz de limpiar, capaz de transformar. A partir de hoy, ustedes deben pensar que el poder que tiene la sangre que fue derramada allí es única. Ese es el poder que Dios ha delegado para nosotros. Ese es el poder de un acuerdo, saber que su sangre me cubre, me aparta, me sana, me libera, me da poder para declarar sobre otros sanidad. Entonces, vamos a orar. Yo esta noche quiero orar, no sé si aún está Julia. Aquí tengo una persona invitada especialmente de República Dominicana. Julia es una mujer que se levanta en testimonio, está pasando en este momento por una aflicción de salud bastante difícil para el que no cree, pero nosotros en Mujeres de Fe nos hemos levantado en oración y creemos que el Señor, por el poder del acuerdo y por el poder de su sangre, estamos a punto de levantar bandera de victoria y vamos a hacer testimonio para las naciones. Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, a esta hora yo quiero declarar palabras, Señor, de salud y de sanidad, tanto física como espiritual, sobre todo aquel que escuche esta oración, que tenga fe que la recibirá.
que ponga su mano sobre aquel lugar donde requiere ser sanado, que cierre sus ojos y visualice el poder que hace el Espíritu Santo sobre cada uno de esos órganos. Tóquense ese órgano, recorran con el fuego del poder de la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas ese espacio y repitan conmigo: Señor, por el poder de tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, yo declaro que tu palabra no retornará atrás vacía. Por lo tanto, declaro que lo establecido en Isaías 53 es cierto y yo reclamo esa sanidad para todo el que lo crea. En la autoridad que me ha dado tu palabra, yo declaro y proclamo que todos somos redimidos de la maldición, de toda dolencia, y rehusamos tolerar sus síntomas. Cancelo todo espíritu de enfermedad que haya querido venir a posarse sobre el colon, sobre el hígado, sobre los pulmones, sobre el páncreas, sobre el sistema digestivo, sobre la garganta, sobre los ganglios, sobre la cabeza, toda migraña, todo dolor de huesos, todo sistema respiratorio, sistema circulatorio, todo sistema óseo y muscular. Señor, nosotros declaramos, y a ti te digo, Satanás, te hago saber en el nombre poderoso de Jesucristo, que tus principados, que tus potestades y espíritus que rigen las tinieblas de este siglo y tus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes están atados tanto en la tierra como en el cielo, y de ninguna manera pueden obrar ni en contra de cada uno de los que están aquí presentes, de los que tienen una necesidad sentida por sanación, tanto física como espiritual, ni en contra de nuestra familia ni de nuestros hijos. Tú estás, Señor, tú estás obrando porque tú venciste en la cruz a Satanás. Por eso hoy podemos declarar que Satanás está bajo nuestros pies y bajo los pies de todos aquellos que lo creen. El Espíritu Santo desarraiga hoy, quema, echa fuera toda célula cancerígena, todo dolor muscular, toda hernia umbilical y atal, toda migraña, se limpia todo sistema sanguíneo, todo sistema venoso, respiratorio, cardiovascular, toda artrosis, artritis, dolor muscular óseo, toda vértebra que está fuera de su lugar, toda psoriasis por rechazo, por amargura, por resentimiento que se haya desarrollado en la piel, se cancela, se anula, se frisa, se debilita, no tiene poder en el nombre poderoso de Jesús. Soy propiedad de Dios Todopoderoso y no te doy lugar en mí, ni en mi familia, ni en mis hermanos, ni en la fe. Declaro que yo soy de los que habito al abrigo del Altísimo, como está establecido en el Salmo 91, y que permanezco estable y soy protegida y protegido por la sombra del Omnipotente, cuyo poder no puede resistir el enemigo. Me cubro con la sangre de Cristo. Igualmente cubro a mi familia, a mi casa, a mis hermanos en la fe. Y te digo a ti, Satanás, que no tienes poder sobre ninguna persona que es propiedad de Cristo. Padre Dios, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por esta bendición, porque nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo el poder y la autoridad. Yo te doy gracias porque tú nos libras de cualquier obra del infierno que venga a querer tocarnos. Te alabo y te agradezco que ninguna maldad vendrá contra mí, ninguna plaga tocará mi morada. Confieso que la palabra de Dios habita en mí y me da perfecta integridad de mente y toca las partes más profundas de mi cuerpo, las restaura, hace nuevos diseños de órganos que tú plantaste, que tú hiciste, porque tú nos creaste, de mi espíritu y hasta las coyunturas y la médula de mis huesos. Padre, yo declaro que tu palabra es medicina para mis huesos y vida para todo mi ser. Declaro que tengo la armadura de Dios sobre mí y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Me mantengo en lo inamovible y firme seguridad de que tengo la salud y la sanidad ahora mismo en el nombre de mi amado Jesús, porque tú me das el poder de soltar todo lo que por emoción he permitido anidar en cualquier parte de mi ser. Hoy lo suelto, hoy me libero y te lo entrego para que el poder de tu amor eche fuera de mí todo temor y recibo a través del sanador que
que me dejaste esa sanidad física y espiritual para mi vida. Gracias, Dios, porque ataste y derrotaste al enemigo para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.